aquellos amantes de los cómics que oyen la palabra Cimmeria sin duda les viene a la mente algo bárbaro. Pero a su vez también son conscientes de que esa toponimia es ficticia. Sin embargo, la toponimia del lugar de origen del personaje de Conan el Bárbaro en su día fue utilizada para referirse a un pueblo indoeuropeo que dio nombre a la toponimia del lugar sobre el que vamos a hablar hoy. ¿Qué tiene de interesante esta península de 27.000 kilómetros cuadrados al norte del Mar Negro? Pues esa respuesta no solo pueden darla rusos y ucranianos, que se la disputan actualmente. Aquí comienza Crimea. La perla del Mar Negro. Y es que por este territorio han pasado distintos pueblos desde época remota. No solo los mencionados cimerios y los escitas, sino además griegos, romanos de forma nominal al ser el reino del Bósforo un estado clientelar, y posteriormente una serie de pueblos, desde godos, álanos, ávaros, hunos, bizantinos, etc. Crimea como tal no solo es una especie de catapulta hacia las tierras del valle del río Dnieper, sino que en el sentido contrario es aún más importante al tener un control importante sobre el Mar Negro. Es por ello su importancia. La península fue bizantina durante buena parte de la Edad Media, al menos la parte meridional, haciendo frente a cumanos y a la Horda de Oro, sucesores de Gengis Khan, entre otros. Tras la expulsión de los bizantinos la península estaba ocupada por el Kanato de Crimea, sucesora de la Horda de Oro, el Principado de Teodoro, reino godo con una fuerte influencia bizantina, y enclaves genoveses en el sur. Estos dos últimos territorios caerán en 1475 tras la intervención del sultán otomano en la zona, conquistando dichos territorios para ellos y permitiendo que el Kanato de Crimea fuera un estado vasallo con un trato preferencial. Dicho trato preferencial hacia el estado tártaro se comprende en cuanto a que desde Crimea con cierta periodicidad se hacían incursiones a la captura de prisioneros para convertirlos en esclavos y venderlos a los otomanos. Este modelo de negocio para los tártaros cambiará cuando tras la guerra ruso-turca entre 1768 y 1774 el Kanato pasa de ser vasallo turco a ser un títere ruso al haber reducido su territorio, situación que cambiará en 1783 cuando es anexionada por completo por la zarina Catalina la Grande aprovechando una lucha sucesoria en Crimea. A partir de esa fecha la rusificación de la península aumenta poco a poco dándose grandes pasos en época soviética, principalmente cuando las deportaciones hacia Asia Central de los nativos tártaros a partir de 1944 al acusarles Stalin de colaborar con las tropas alemanas que las verían como libertadoras. De hecho su retorno tras la guerra fue prohibido y no empezaron a volver masivamente hasta la década de 1980. Cuando dicho veto desapareció. Volviendo al pasado, la posesión de Crimea fue disputada en numerosas ocasiones desde su conquista por los rusos. Entre ellas hay que destacar sin duda la famosa Guerra de Crimea, 1853-1856, en la que Gran Bretaña, Francia y Saboya-Cerdeña auxiliaron a un decadente imperio otomano cuya presencia era necesaria para un equilibrio de fuerzas en la zona. En dicha campaña, dejando a un lado la propia guerra, destacar que la expresión aquí y en Sebastopol surgió a raíz de la mención continua por la prensa de la época, y que la precursora en los protocolos de enfermería actuales, la británica Florence Nightingale, conocida como la Dama de la Lámpara, desarrolló el sistema que a día de hoy se utiliza en todo el mundo en dicha campaña. Tras la Revolución Rusa de octubre de 1917 los tártaros de Crimea se independizan y crean la República Popular de Crimea, de bastante inestabilidad al ser uno de los frentes de la Guerra Civil Rusa. Entre una cosa y otra, tras acabar dicha guerra Crimea se transforma en la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea en 1921, como parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Dejando a un lado su importancia durante la Segunda Guerra Mundial, no solo con la firma del Tratado de Yalta en 1945, que decidió fundamentalmente la división del mundo entre estadounidenses y soviéticos tras su fin, llegamos a 1954,
Cuando la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea es traspasada de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania. ¿Motivos? En principio el étnico no podía serlo porque en esas fechas Crimea estaba muy rusificada. De hecho, según el censo de 1959 el 71,4% de los habitantes eran rusos frente a un 22,3% de ucranianos, mientras que como se mencionó antes, el 20% aproximadamente de tártaros de antes de la Segunda Guerra Mundial desaparecieron de forma forzada. ¿Operativos? Podría serlo, teniendo en cuenta de que el istmo de Perekop es la principal entrada y salida natural a territorio continental, ya que al este en el estrecho de Kerch, que separan la península del Precáucaso y el mar de Azov del Mar Negro pese a ser relativamente corto, no había ningún puente que los uniera. Dichos motivos se reflejan en el decreto que estipulaba dicha cesión en base a la afinidad económica, la proximidad territorial y los estrechos vínculos económicos y culturales entre la región de Crimea y la República Socialista Soviética de Ucrania, descartando un guiño de Jrushchov a los ucranianos. Cuando se desintegra la URSS y Ucrania se independiza, los habitantes de Crimea no ven problemas a permanecer dentro de Ucrania, aunque hay un asunto espinoso, el puerto de Sebastopol. Dicho puerto es el único puerto militar operativo todo el año al no estar aislado por hielo permanente. Es su principal salida. Y tras años de negociaciones entre la Ucrania independiente y la Rusia heredera de la antigua URSS se estipuló en 1997 que Ucrania cedía varias instalaciones militares de la ciudad durante 20 años a cambio de un alquiler que sería restado de la deuda económica que Ucrania tenía con Rusia. En 2010 dicho contrato de arrendamiento se extendió hasta 2042 a cambio de un precio asequible del gas ruso para Ucrania. Dicha ampliación del arrendamiento de la base en principio dejaría las cosas tranquilas en cuanto a Rusia con su base naval más importante en funcionamiento. Sin embargo la mecha saltó en Ucrania. Y es que dicho país es todo un dilema de por sí. Prácticamente dividido en dos, con una mitad este rusófona y partidaria de vincularse a la madre Rusia frente a un oeste nacionalista y partidario de unirse a Europa. Cuando el presidente Yanukovych rompe el acuerdo de asociación con la Unión Europea y se postula hacia la Unión Aduanera Euroasiática, miles de ucranianos se manifiestan contra Yanukovych por ello mismo, aparte del hartazgo de la corrupción política del país, como más adelante se confirmará cuando se encuentran pruebas tangentes en la propia residencia de dicho político, que tiene que exiliarse justo antes de ser destituido por la Rada Suprema en febrero de 2014, el Parlamento ucraniano, debido a su gestión de la crisis del Euromaidán, así como volver al modelo constitucional de 2004. Tras todos estos cambios que se suceden, en las zonas rusófonas se ve esta situación como un golpe de Estado y ante ello, en el caso que nos afecta, la ciudad de Sebastopol y la República Autónoma de Crimea crean gobiernos interinos con el fin de celebrar un referéndum de autodeterminación. Dichos referenda, ilegales para Kiev, no pueden ser impedidos por Ucrania al haber tropas prorrusas controlando el territorio, según el propio gobierno interino de Kiev. Sin embargo no todos estaban conformes con el cambio de estatus de la península. Los tártaros descendientes del antiguo Kanato de Crimea eran leales a Ucrania, y dicha situación no se ve reflejada en los resultados de dichos referenda ilegales celebrados en ambas entidades el 16 de marzo, adelantándolo tras una primera convocatoria para mayo. Si bien en el de Sebastopol, con un 89,5% de participación y un 95,6% de votos partidarios de la integración en Rusia, el resultado es el esperado al haber un 90% de rusoparlantes, en el de Crimea no se ve tan claro. Y es que con un 83% de participación, con estos datos sin duda los tártaros de Crimea y otros tártaros, 12,6% según el censo de 2014, junto al 15,7% de ucranianos se abstuvieron de participar en dicho referéndum en el que ganó la integración en Rusia con un 96,8%.
Rusia consideró válidas estas consultas e integró dichos territorios, no solo rechazado por la propia Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos, sino que además la resolución 68/262 de la Asamblea General de la ONU aboga por la integración territorial de Ucrania. De hecho, aparte de Rusia, solo Bielorrusia y Armenia reconocen esta anexión en Europa, junto a pocos países de otros continentes, especialmente cuyos vínculos políticos con Rusia son fuertes históricamente. ¿Es la anexión de Crimea por Rusia un hecho justo que repara la anexión a Ucrania en 1954? Desde el lado ruso parece que sí. Sin embargo, aquí se habla de un cambio de estatus en una región muy estratégica para todas las partes. Porque con la anexión de Crimea, Rusia se lleva una parte mayor de las aguas territoriales del Mar Negro, junto a la zona del Mar de Azov, donde hubo un incidente con barcos ucranianos en noviembre de 2018. Y aparte de este pastel que se llevaría Rusia si se reconoce internacionalmente dicha integración territorial a costa de una Ucrania que se debate entre el este y el oeste, el papel de Rusia en dicho mar será tan fundamental como antes, volviendo a los juegos estratégicos de la Guerra Fría. En dicho juego está en medio Turquía, miembro de la OTAN pero con unas relaciones importantes con Rusia no vistas con buenos ojos por Occidente. ¿Dichas buenas relaciones harán que los derechos de la minoría tártara en Crimea estén preservados? Los más optimistas pensarán que sí. Sin embargo, cosas como el cierre de la cadena ART en lengua tártara tras su ilegalización e incluso el Mejlis, el órgano de dirección de los tártaros, al ser declarado organización extremista, así como a la organización islámica Hizbut Tahrir, legal en Ucrania, ¿no dan a pensar eso mismo? Sin una oposición clara y rotunda del presidente turco, presunto defensor internacional de los tártaros de Crimea. Además, el puente sobre el estrecho de Kerch y el muro levantado en el istmo de Perekop dan a pensar que durante mucho tiempo Crimea será rusa y que no hay vuelta atrás. ¿Debe aceptarse esta situación? Si es así, ¿qué pasará con los ucranianos y los tártaros que viven en Crimea? El tiempo dirá si esta perla del Mar Negro será protagonista del mundo como lo fue cuando se empezó a decir aquí y en Sebastopol. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros, dadle a me gusta y por supuesto comentad para sugerir nuevos temas a tratar. Hasta la vista.